hoy somos un templo y morada del Espíritu Santo. Si usted no se ha dado cuenta, usted es templo y morada del Espíritu Santo. Usted, dice la palabra, usted ya no se pertenece a usted mismo. Usted es una persona humana, ¿verdad? De muchos órganos. Y ahí está funcionando su corazón, los órganos, los riñones. Pero hay algo más grande, poderoso, invisible, que está dentro de usted. De manera que aunque todo aquello funcione, hay algo sobrenatural, invisible, que eso provoca venir a la iglesia. Eso provoca venir a atender a la iglesia para gozarse, para llenarse de la bendita palabra. Porque ahora ya no se manda usted mismo por su propia cuenta, sino que hay otra fuerza sobrenatural que lo hace venir, lo hace buscar de Dios. Hay algo que dice: yo voy a ir a la iglesia. ¿Por qué va a ir a la iglesia? No, es que ahí hay algo precioso, que se siente la presencia del Señor cuando le alaba uno a Dios, cuando uno siente aquellas caricias. Cuando alguien derrama sus lágrimas, no es porque lo sienta hacer o porque está ahí llorando porque la persona quiera. No, hermano, está agradecida, está glorificando al Dios Todopoderoso, porque ahora el que mora en nosotros, en usted, ese es el que provoca todas aquellas cosas, de sentir el gozo del Señor, de sentir la presencia del Señor. Por eso dice la palabra, el Espíritu, ya no voy a hablar del apóstol Pablo, el Espíritu de Dios habla. El bendito Espíritu habla a través del siervo que fue escogido, el apóstol Pablo, un hombre también humano, así como usted y como yo. Y dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Mire qué maravilloso. El cual está en vosotros. Si usted ha creído en Cristo y usted ha recibido a Cristo en su corazón, y usted ha creído que Cristo resucitó, que Cristo fue a la cruz, pero que se levantó, que resucitó al tercer día, y usted automáticamente, ya si vivía en otra vida, de la vida antigua, y usted se compuso, empezó a componerse. Si usted tomaba, si usted ahí agredía a su esposa, pero todo aquello cambió cuando usted empezó a escuchar del evangelio de Cristo, que el Señor vino a este mundo en forma humana, y Él vino a salvar al pecador. Él vino a dar su propia vida por toda la humanidad. Mi hermano, se vino a manifestar en carne para enseñarnos, para que sigamos sus caminos, sus obras. Pero el mejor ejemplo fue Dios, que fue dando testimonio a través de los discípulos. Y así mismo usted creyó, llegó la palabra a su casa, la escuchó por la radio, por la televisión, y hubo algo ahí dentro de usted que lo hizo cambiar. Algo sucedió donde usted dijo: yo quiero cambiar, yo ya no quiero ser la vida, ya no quiero ser el mismo, donde aquella vida me estaba arrastrando al pecado. Yo quiero cambiar porque escuché que hay salvación en Cristo Jesús y hay vida eterna. De manera, por haber creído, haber recibido a Cristo en su corazón, ahora dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, diciéndole a la iglesia de Corintio, porque aquella iglesia de Corintio había pecado, había maldad, había fornicación, había murmuración. Allá se hablaba de los demás, y así mismo les dice el Espíritu de Dios, como hoy nos dice el Espíritu Santo: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de quién? De Dios, y que no sois vuestros? ¿De quién tiene usted el Espíritu? No del vecino, no de la vecina,
no del gobernante, no del presidente, de Dios. Porque nosotros dependemos de Dios. Dependemos de Dios, no del hombre, no del ser humano, de Dios, aquel Dios invisible. Miren, en la antigüedad se hizo allá el templo y se hizo aquel lugar donde se hacían las ofrendas que tenían que mantener. Imagínense aquel inmobiliario, aquel tabernáculo, que lo tenían que mover del lugar cuando Dios quería, cuando Dios decidía. Y se movían cuando la nube se alejaba, pero cuando Dios se movía. No cuando el hombre decidía, sino cuando Dios decidía, es tiempo de movernos a otro lugar. Y así mismo levantaban todas las cosas y vámonos para otro lugar, donde allá dio instrucciones que aquel fuego no se debería de apagar. Imagínense, por más de 39, 40 años, aquel fuego del altar donde se quemaban aquellas carnes de los carneros, aquel fuego no podía apagarse. Allá lo limpiaban, hacían su limpieza y sacaban las brasas acá ardiendo para que no se apagara aquel fuego. Y así mismo aquel fuego debe de estar encendido, mi hermano, mi hermana. Usted no debe de venir apagado, usted debe de venir encendido. Porque usted, mire, ya no se pertenece a usted mismo, sino Dios es el que está ahí dentro como fuego, como poder, como ánimo. Le voy a poner esta palabra, como ánimo, como aquel ánimo. Porque no va a venir a la iglesia, ay, desanimado, ay, voy a ir nada más para que me miren que fui. No, hermanito, mejor quédese en su casita a descansar si viene muy cansado. No, hermanito, usted véngase a gozar, véngase a recibir palabra, mi hermano. Porque mire, podrá venir cansado uno, podrá venir enfermo. Yo he venido muchas veces enfermo y usted no se da cuenta. Pero cuando estoy detrás de este púlpito, estoy acá enfrente, aquello se va, aquella enfermedad se va, porque el fuego del Espíritu Santo allá hace algo maravilloso dentro del cuerpo humano, que inclusamente lo puede sanar y lo sana. He dicho que ya no voy a usar esa palabra, lo puede, porque esa es una duda, dudando. El Señor puede sanarlo, no lo puede sanar hoy en este día. Porque mire, somos humanos y tenemos un lenguaje limitado del español, porque no hablamos perfectamente el español. Pero yo he tratado de cambiar ciertas palabras, porque dice, no, el Señor lo puede. Claro que el Señor puede. Solamente es que te decidas, que abras tu corazón, porque el fuego del Señor ahí está dentro. Él quiere. Solamente decídete, mi hermana, mi hermano. Él está ahí dentro de usted. Él está ahí habitando dentro de usted. Usted nunca vaya a decir, no, ¿quién va a predicar? ¿El hermano? No, hermanita, el hermano o el otro hermano no van a predicar aquí. Aquí el único que predica, el que va a predicar es Dios. La bendita palabra es la que va a hablar. No ponga la mirada en un hombre, mi hermano, mi hermana, amigo, amiga, que nos va a estar sintonizando. El hombre nos va a fallar, pero Dios nunca nos va a fallar, nunca nos fallará. Porque mire, si mora el Espíritu Santo dentro de este que le habla, quiere decir que también mora en el hermano que está allá también. Y yo tengo que respetarlo, no tengo que hablar de él, porque mire, ¿de quién estaría yo hablando? De Dios. Amén, hermano. Estaría hablando de Dios. Estaría murmurando lo que no me gusta humanamente, y usted está hablando en contra de Dios. Allá María, Éxodo capítulo 12, María y Aarón murmuraron.
hablaron tras las espaldas, porque allá Moisés se había casado con una mujer que no era hebrea, y murmuraron. ¿Y sabe qué le pasó? Por murmurar, por no estar de acuerdo, por hablar del siervo del Señor. Dios hablaba con Moisés en la antigüedad, dice cara a cara. Usted no sabe qué significa cara a cara, no físicamente. Hablaba, imagínese cuando desciende la neblina, cuando descendía la neblina o desciende la neblina de hoy que ha descendido la neblina, usted tiene un contacto con las nubes. Usted puede tocar las nubes y casi le da una cachetada ahí las nubes en su cara. Pero mire, dice que hablaba cara a cara, no es físicamente, espiritualmente, mi hermano. Pero aquellos dos hombres, mujer y hombre, murmuraron. ¿Contra quién estaban murmurando? Contra Dios. Y sabe, no voy a ir para esa escritura porque ahí me está desviando ya el Señor. Pero ¿y saben lo que le pasó a la mujer? Lepra, mi hermano. Por hablar por alguien que tiene a Dios dentro. Entonces hay un peligro. Hay un grave peligro que pensamos que el peor pecado es la fornicación, que el peor pecado es el adulterio, que esos son pecados que condena a Dios. Pero también nos estamos desapercibiendo del pecado de la murmuración, del pecado de hablar mal de alguien. Y puede ser como letal, muy letal, el pecado de la murmuración, de hablar de alguien, tanto como el pecado de murmuración. Y estamos pasando desapercibido que aquellos María y Aarón hablaron de Moisés porque no estaban de acuerdo, porque se había casado con una etíope, cusita. Otra versión dice una etíope, no una hebrea. Pero entonces no estaban de acuerdo. ¿Y quién es uno para no estar de acuerdo? ¿Que yo voy a vivir con la que se casó? ¿Que yo voy a estar en medio del matrimonio? Es que es bien fácil, mire. ¿Cómo es bien fácil? El diablo usa muchas artimañas para fallarle a Dios. El diablo es engañoso. Hoy Satanás ya no está obrando como aquel león rugiente, que anda buscando a quién devorar. Ya no está. El diablo tiene muchas estrategias, así como la armada militar de Estados Unidos tiene muchas estrategias, cómo atacar de una manera por el aire, por tierra, por debajo de la agua. Asimismo, Satanás tiene muchas estrategias cómo atacar al ser humano. La Biblia dice: anda como león rugiente buscando a ver quién devorar. Eso lo leemos frecuentemente, ¿verdad? Pero mire, Satanás obra en silencio, obra ya silenciosamente, y él se está obrando en estos tiempos silenciosamente. De repente, mire, en una ocasión vino un hermano y allá quejándose del predicador y hablándome a mí, me decía: hermano, ya te fijaste y esto y lo otro y para allá. Y yo, mire, la sabiduría de Dios. Así, hermano, pensó que él iba a seguir la jugada de Satanás. Pensó que iba a seguir, pues vamos a hacer tacos del hermano, de asada y de esto y del otro. Y no le seguí la jugadita, mi hermano. Sí, cierto, hermanito. ¿Qué le parece si vamos al altar a orar por él? Vamos al altar para que Dios lo cambie y lo transforme. Y no piense de esa manera, hermano. Mire qué sencillo, le cortamos la cola a Satanás, mi hermano. Vamos a orar por el hermanito para que así mismo, mire, Dios obre en él y cambie su manera de ser, de estar allá metiendo cizaña y metiendo tantas cosas, porque no es el hermano, no es la hermana.
Porque si somos templo del Espíritu Santo, allá está metiéndose algo de oposición en aquella persona. Porque mire, no tenemos, dice la Escritura en Efesios 6, 10, 11 al 12, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra seres de maldad, seres espirituales que habitan en los aires, allá en los cielos andan, usted no los mira. Incluso aquí dentro pueden estar, pero la iglesia está presente, mi hermano. Dios está aquí y Dios tiene control de la situación, de las cosas que se hablan. Los demonios huyen ante la presencia de Dios cuando el pueblo del Señor alaba. ¿Usted qué cree? Que se quedan muy a gusto ahí, gozosos. Huyen de la presencia del Señor porque le estamos alabando a Dios, al que todo lo puede, el que nos dio la vida. ¿Sí me va entendiendo? Entonces, dice la Escritura: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Posiblemente yo estoy casado con mi esposa y pudiera decir yo: es mi esposa, de mi propiedad. Será mi esposa porque Dios me la concede, me la concedió por hasta que Él quiera, hasta que Él quiere y Él decida. Igual lo mismo yo, pero ella es templo y morada del Espíritu Santo. Si yo la ofendo, estoy ofendiéndola físicamente, humanamente, pero también hay allá adentro a alguien que habita dentro de ella, que estoy ofendiendo a Dios. Porque mire, si del árbol hicieron leña, ¿qué será de las ramas? ¿Qué será de las ramas si allá del Señor Jesús le levantaron calumnias? Por eso lo llevaron a la cruz, por calumnias. Una calumnia quiere decir que una mentira bien obrada, que no sucedió de esa manera, pero le levantaron falsos, calumnias. Y eso es Dios, eso es lo que Dios quiere hablar en este día. Porque pudiéramos, o pudiera traer un mensaje de Dios, que Dios por estas fechas nació, ¿verdad? Y que hay que venerar a Dios. Claro, lo veneramos todos los días, pero mire, no necesariamente, mi hermano, Dios nos habla de una manera, Dios nos habla de otra manera, pero a tiempo. Pero dice el versículo 20: porque habéis sido comprados por precio. Mire, fuimos comprados primeramente con un precio. No piense que usted solamente así obtuvo el Espíritu Santo. Fuimos comprados con precio de sangre, mi hermano, no con oro ni plata, sino con la sangre maravillosa del Señor. Venga conmigo ahí, mire, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Gloria a Dios. ¿Qué dice? ¿Ya lo tiene? ¿Qué será más rápido, la Biblia o el teléfono? Gloria a Dios. ¿Qué dice en primera de Pedro capítulo 1 versículo de 18? Dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestro Padre, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, mi hermano. Fuimos comprados con precio de sangre, mi hermano, sin mancha y sin contaminación. A alguien que no tenía ninguna mancha ni no tenía ningún defecto. Dios era santo y es santo. No se le encontró ningún pecado a nuestro Señor Jesucristo. Y asimismo, por calumnias, por mentiras, por falsedades, lo llevaron a la cruz, lo crucificaron, murió por nosotros, mi hermano. Murió y dio su vida voluntariamente en la cruz por nosotros.
y por haber creído que lo crucificaron y que después al tercer día resucitó, nosotros, mire, por haber creído en la resurrección, ahí, mire, ahí nos perdona en su muerte los pecados. Porque en otro tiempo estábamos en pecados, en delitos y pecados, viviendo otra vida. Pero gracias a nuestro Señor somos salvos, somos rescatados de nuestra vana manera de vivir y fue implantado el Espíritu Santo. Dele la gloria, mi hermano. Fue implantado el Espíritu Santo, aquel que lo hace danzar, aquel que lo hace darle una danza de gozo al Señor. No piense que usted puede hacerlo por su propia cuenta. Usted por su propia cuenta se tropezaría, se caería. Pero el que provoca todo eso, mi hermano, es el Espíritu Santo, que tiene el control de su vida, mi hermano, que tiene el control de todo lo que usted quiera hacer, de todo lo que usted quiera decidir. Pídale permiso a Dios. Pídale permiso a Dios lo que quiera hacer. ¿Quiere comprar una casa? Consulte a Dios primero. ¿Quiere comprar un carro? Consulte a Dios primero. Porque el ser humano a la primera salió una oferta y ya estamos sacando la tarjeta para pasarla. Ya le consultó a Dios. Va a comprar algo, ya le consultó a Dios. Yo ahí hubo una oportunidad de un viaje, ¿verdad? De una salida de un viaje. Y allá me motivé, me emocioné. ¿Sabe por qué? Porque son los sentimientos humanos que hay aquí dentro del corazón. Porque del corazón ahí el Señor implantó de su Santo Espíritu, primeramente en la creación al primer ser viviente, y puso de su soplo de vida. Ahí dentro del ser viviente puso de sus sentimientos en el corazón. Puso de lo que usted siente cuando está enamorado. De manera que cuando uno se emociona, cuando uno actúa como una persona impulsiva, vámonos sin pensarlo, y de repente allá sucedió algo. No, el carro estaba mal, no estaba funcionando, no le hace, vámonos de aventura, y de repente se quiebra el carro, sucede un accidente. ¿Sabe por qué? Porque usted actuó por sus propios sentimientos y no le dio prioridad a Dios. No le dio prioridad a Dios en su vida. Mire, ya casi pasaba la tarjeta para hacer un viaje y dije, no, momento, me detuvo el Señor. Eso es cuando está usted guiado por medio del Espíritu Santo y que usted ya no se pertenece a sí mismo. Usted ya no se pertenece, o sea, usted ya no debe demandar en todo lo que se le antoje a usted. Porque yo voy a comer este flan dulce, me encanta. ¿Sabe que le hace daño? Que de repente, sin su cuerpo no trabaja bien allá lo que genera insulina y está en un desajuste. Y dice, primeramente Dios, todo va a salir bien. Me hago un licuado después de nopal y se me anivela. A nuestra propia cuenta, pensando por nuestras propias ideas, pensamientos. Pero le estamos pidiendo dirección a Dios. Señor, ¿me permites? El Señor le va a decir, no, te hace daño. Tú tienes esta situación y no puedes tomar mucho azúcar de lo que ya está allá tu límite. Ya te lo dijo el doctor. Bueno, pero es que después me voy a hacer un licuado de nopal y que eso corta. Tienes que consultar a Dios primeramente, pedirle dirección, todo lo que tú quieras hacer. Todo lo que, mire, de hoy en adelante he estado aprendiendo que tengo que tener una conversación con Dios, hacer lo mejor para Dios, lo que le agrada a Dios, porque ya no me dirijo por mi propia cuenta. Mire, hoy no me salió lo buena gente. Le voy a decir porque me gusta exaltar a Dios. Cuando usted honra a Dios y le quiere servir a Dios porque ya no le sirve usted, es el Espíritu que provoca hacer aquello en usted. Miré una persona ahí a la afuera del freeway y traía unas naranjas grandes
y pequeñitas. Pero dije, pues no tengo, como le dijo allá Pedro, aquel cojo, ¿eh? No tengo oro ni plata, ¿verdad? Pero lo que te tengo te doy. Pero yo agarré una naranja, pude darle una pequeñita, de las más pequeñas. Pero miren lo que me puso el Espíritu Santo: dale lo mejor, dale de lo mejor. Y agarré la naranja más grande que había, hasta las medí, dije, esta o esta. La más grande se la di ahí el que estaba afuera pidiendo dinero. Y miren lo que sucede, nada más para que se dé cuenta que el Espíritu se conecta con el Espíritu. El Espíritu de aquel hombre, usted no sabe quién es ni de dónde viene. ¿Y sabe lo que me dijo? ¿Sabe lo que me dijo? Oh, God bless you, brother. God bless you, brother. Y mire, con una cara de felicidad, mi hermano. Y tanto se gozó el que estaba pidiendo como yo. ¿Sabe por qué? Porque el Señor me puso de darlo de todo corazón y que dé lo mejor que pueda dar, porque se lo estoy dando a Dios. Aún a alguien que, mire, no le di una monedita, nada, pero aquella sonrisa, aquella bendición que me dio, me la llevo, hermano, y la recibo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. De manera que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, el cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por eso, si usted ha creído en Cristo, si usted ha creído en la resurrección, que Cristo resucitó en el tercer día, y usted creyó en el sacrificio del Señor Jesús, usted puede recibir el Espíritu Santo. Usted puede recibir aquel cambio en su vida donde usted ya no va a obrar, sino que el Espíritu Santo es el que va a obrar de hoy en adelante. Dejar que Él obre y que uno mengüe. Dejar que uno dejar de tomar decisiones personalmente y pedirle dirección a Dios. De manera que una vez más, porque así dice Primera de Corintios capítulo 6, versículo 20: porque habéis sido comprados por precio. Dice: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir, hermano? Que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, que este cuerpo, que le agrademos a Dios de todo lo que hagamos desde el momento que usted creyó en el Señor, porque dice en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Fíjese, en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Mire, Dios permite que el Espíritu de Dios lo haga suyo personalmente. O sea que usted es de Dios, usted es hijo de Dios legítimamente. Usted es legítimo hijo de Dios, porque usted recibió a Cristo en su corazón. Él vino a los judíos, el plan perfecto de Dios. Él no vino a los de México o a los de Guatemala o de El Salvador. No estaba ahí, ¿verdad? No estaba, pero Él vino a los judíos, a los israelitas. Allá Juan capítulo 1, versículo 11, dice que a los suyos vino. Él vino a los judíos, a los israelitas, a sacarlos de la opresión de los romanos, de la esclavitud, de tanta injusticia. Pero mire, ellos, dice, no lo recibieron. No lo aceptaron como el Señor, como el Salvador. Pero dijo el Señor: bueno, si estos no me aceptan, bueno, yo tengo otro rebaño de Guatemala, yo tengo otro rebaño de El Salvador, yo tengo otro rebaño de Honduras. Bueno, si ellos no me aceptan, bueno, todos a los que reciban a Dios el sacrificio de Jesús,
los hace sus hijos. Legítimamente nos une en uno, en Cristo. Estamos unidos en Cristo. Dios está ¿en dónde? En gloria, pero también está aquí. Dios está en gloria, pero nosotros también Él está aquí dentro. Y nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Podemos o puede entrar una religiosidad donde dice: oh no, mira aquel pecador, ah no, fornicó, aléjate de él. Y ya te fijaste, y empieza la murmuración por otro lado, y se empieza a regar. Y digo yo, ¿quién estará más mal? ¿El que fornicó o el que está murmurando? Aquel que fornicó puede pasar un tiempo y puede arrepentirse delante del Señor y cambiar, y de plano reconocer que falló. Porque ¿a poco no fallamos? A ver, yo levanto mi mano, yo fallo, soy falto, ¿verdad? Soy falto. Pero mira, entonces allá aquella mujer que supuestamente si falló, bueno, se puede arrepentir. Aquel que era ladrón y de repente se puede arrepentir de no hacerlo más, y se puede arrepentir y ser un hombre honrado, honesto, una mujer también pura, bien sincera, llena de Dios, llena de amor ante Dios. Puede cambiar. ¿Y qué tal qué tal pasa con aquel que murmura? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasará? Yo creo que aquel pecado es más peor, yo creo, la de la murmuración que estamos pasando sin darnos cuenta. Porque mire, yo le puse al tema, dice el tema que le puse, porque hay temas importantes que de repente se nos puede pasar y no ponerle atención. Dice: no estamos detectando el pecado más grande, que puede ser el pecado de murmuración. Y si el apóstol Pablo, por medio del Espíritu, ya sea el Espíritu Santo hablando a través del apóstol Pablo, dice: no ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. De manera que uno ya no se pertenece a uno mismo, sino que lo que hay dentro de nosotros, Dios nos tiene que dirigir. Dios tiene que poner aquella palabra cuidadosamente, todo lo que salga de nuestra boca, porque con esta lengua, ay Dios, podemos matar, podemos encender grandes bosques con la lengua. Entonces, mire mi hermano, la palabra es muy eficaz como una espada de doble filo. Venga, Efesios capítulo 4, versículo 29. Mire lo que dice el Espíritu Santo. ¿Cómo dice? Dice: ninguna, ¿ya lo tiene? Dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención, para el día de la salvación. ¿Qué dice allá el Espíritu Santo? Que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Imagínense, si ya el Espíritu Santo nos está avisando que no debemos de hablar de nadie, no debemos murmurar de ninguna persona. Usted véngase, gócese,
Llénese de Dios. ¿Qué le pasó a la mujer, a María y a Aarón allá por murmurar contra allá Moisés? Allá le dio lepra, se llenó de lepra, porque Dios escucha todas las cosas, todo lo mira, todo lo escucha, todo lo escudriña, mi hermano, y le dio lepra. Y posiblemente Dios podrá estar provocando, porque Él todo lo puede hacer. Posiblemente Él puede estar provocando aquella enfermedad. ¿No se ha dado cuenta de algunas personas que están enfermas y pasan años, 1 año, 2 meses, y aquella enfermedad no se va? Pasan y venimos y oramos por ellas y pasa un cierto tiempo. ¿Será que hay algo que están haciendo mal? ¿Será que están murmurando a cada instante de alguien y no se han dado cuenta que es un pecado, que también allá si alguien habla de los hijos de Dios trae consecuencias? Trae consecuencias, y allá hay una enfermedad de muerte y no se ha dado cuenta la persona. Por eso en este día puedes darte cuenta de no murmurar, que ninguna palabra corrompida salga de tu boca para lastimar a alguien, para levantarle calumnias, falsedades, para decidir el mal de aquella familia. Porque hay familias que les desean el mal y lo peor a otras familias, que les pasara lo peor, la muerte. Están deseándole la muerte. No lo quiero ver en pintura, allá cuello, quítale la vida si es posible. Y a veces se puede voltear ¿verdad? Se puede voltear la vida, y lo que estás deseándole a tu prójimo lo puedes estar viviendo tú mismo. Como que avientas una moneda al aire, y al que supuestamente aquel que le estás deseando mal, se te puede regresar a ti todo aquello que estás deseando en tu corazón. Porque el corazón es perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice. ¿Quién lo conocerá? El único que lo conoce es Dios. Y lo que hay en tu corazón, mire, dele la gloria, hermano, porque hemos estado meditando y hablando del corazón, donde no me quiero salir porque ese es otro tema. Pero mire, no así mismo le pasó a Satanás. Aquel querubín que Dios lo hizo, aquel ángel angelical que Dios lo creó primeramente hermoso, lleno de hermosura, sabiduría, inteligencia, todo lo tenía. Todo lo tenía, y se paseaba, dice que se paseaba en las habitaciones del Señor, donde el Señor mora. Quiere decir que estaba a su lado del Señor, podía entrar allá en los lugares celestiales. Ya habían, antes de que Dios lo había creado, ya había creado los tamborines y las flautas. Es que iba a ser el encargado de todo el equipo de la sintonía para alabar a Dios, de todo el equipo de instrumentos para alabar a Dios. De manera que, pero ¿qué pasó con Satanás? ¿Qué pasó con aquel querubín hermoso, lleno de sabiduría? Mire que le entró orgullo. Le entró, allá dice que su corazón se contaminó de maldad. Quiere decir que Dios lo creó con un corazón, también tiene corazón. De manera que el corazón es perverso, y se llenó su corazón de maldad. Dijo: yo quiero ocupar el lugar del Señor. ¿Cómo se pudo a pensar aquello? Como que fuera de orden. Pero el Señor es el Dios todopoderoso, el creador de los cielos, del universo. No lo iba a permitir, mi hermano. Aquel, mire, lleno de sabiduría, pudo convencer a la tercera parte de los ángeles, creación de Dios, de millones y millones de ángeles. Mire, vamos rápidamente ahí. Gloria a Dios. Mire lo que dice
Isaías capítulo 14, versículo 12. ¿Qué hora es? Buena hora. Dice así. Búsquelo, gloria a Dios. ¿Ya lo tenemos? Dice así Isaías capítulo 14, versículo 12. Dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? Una vez más, Isaías capítulo 14, versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, mire, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Dice: levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Mire la idea que tenía Satanás: tomar el lugar de Dios. Tú que decías en tu corazón. ¿Quién conoce el corazón? Dios conocía el corazón de Satanás. Dice: tú que decías en tu corazón. Dios ya sabía todas las cosas. Dios ya sabía cómo pensaba y qué iba a hacer Satanás, porque Dios creó a Satanás con un libre albedrío, igual que a usted, igual que yo. Dios nos creó con un libre albedrío, porque usted puede hacer todas las cosas que usted quiera hacer. Usted puede tomar, usted lo puede hacer. Usted puede allá meterse con otra persona, usted lo puede hacer. ¿Quién lo va a detener? Nada más que no todas las cosas, dijo el apóstol Pablo, le conviene hacer. Usted puede tener la decisión de fallarle a Dios, pero ¿sabe qué? No nos conviene, hermanos. No nos conviene fallarle a Dios, porque hay consecuencias. Porque dice: los ojos del Señor están sobre los justos. Los ojos de Jehová están sobre los justos. Imagínense, y la ira de Dios está contra aquellos que hacen maldad. Salmo 34. ¿Sí me entiende? Los ojos del Señor. Dios miró todo lo que hacía Satanás, que se enorgulleció, le entró la altivez de creerse más que él, más que todos, de que quiso posesionarse del trono de Dios. ¿Hasta dónde llegó a pensar aquello? De manera que todo eso lo maquinó Satanás. Pero mire, cortado fue, cortado de raíz, echado fuera. ¿Y sabe dónde lo vino a echar? A la tierra. Por eso la humanidad hoy está como está. Hoy por eso hay tanta maldad. Hoy por eso hay tanta muerte. Porque el que está, el príncipe de este mundo, el que gobierna esta tierra, si usted quiere, es Satanás. Pero si usted no quiere que gobierne en su vida, por haber creído en Cristo y por haber recibido el Espíritu Santo que mora usted ahí, mire, rompe toda relación con la tierra de Satanás, que tiene gobernando a muchas personas todavía por haber creído en Cristo. De manera que no nos conviene fallarle a Dios. No nos conviene hablar de nuestro prójimo. No nos conviene hablar de nadie. Usted crezca espiritualmente, crezca a cada día, llénese para mantenerse firme hasta el último momento que Dios nos lleve. Llénese, hermano, fortalézcase para no caer en las garras del maligno. Porque mire, es bien fácil caer en las garras del maligno si usted quiere. Si usted se deja engañar. No engañó a Eva con facilidad, no le engañó. No comas de aquel árbol. ¿Qué le dijo? No comas de aquel árbol, ni te acerques ni siquiera. Usted, si lo invitan a una fiestecita, ¿qué tiene que decir?
no voy, porque yo soy hijo de Dios y yo ya no me pertenezco a mí mismo. Yo no voy a una fiestecita donde se endrogan y se alcoholizan. No le conviene estar ahí, mi hermano. No es un buen lugar para evangelizar, para hablar de Cristo, en un lugar donde se mueve el alcohol, las drogas. Hábleles de Cristo en otro lugar y pídale dirección a Dios. ¿Cómo se va a meter a donde están alcoholizados? Aunque para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Pero mire, hay que pedirle dirección a Dios. Antes de ir a un lugar, ¿qué tiene que hacer? Pídale permiso a Dios, ¿verdad? Si lo van a invitar a un lado que no le conviene, ¿qué tiene que hacer? No, porque hay consecuencias. Si a una mujer me la enamora, un hombre la está enamorando y le dice: vente, te amo, dame una muestra de amor, ya tenemos muchos años juntos. ¿Qué tiene que decir la mujer? No, hasta que me case, hasta que llegue a la presencia del Señor y que ser testimonio ante Dios y que Él mira todo. Si no, mire, de repente le baja las estrellas, la convence y ya le ganó, ya se metió en la artimaña del enemigo silenciosamente. ¿Qué tiene que hacer uno? No, decirle no, cerrarle la puerta al pecado, cerrarle la puerta a aquel que se le dijo que entrare. Dios mismo cierra la puerta. Dios mismo cerró la puerta del arca de Noé, allá que le dio instrucciones. Nadie quiso, se les habló por mucho tiempo, no quisieron. Bueno, se cierra la puerta y no hubo más oportunidad, mi hermano. De manera que mire, no nos conviene que ninguna, como dije, Efesios capítulo 4, que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. De manera que si usted ha creído en Cristo, usted lee la Biblia, el lenguaje que tiene que tener o que tenemos que tener es hablarle Cristo. Es decirle: hay un Cristo que te ama. Busca de Dios. Mira, esto no te conviene. Mira, esto te aleja de Dios y te mete en pecado y en problemas y en enfermedades. De manera que hay que usar toda palabra buena para edificar. Un buen mensaje del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Dele la gloria, hermano. Una vez más, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias. ¿A quién? A los oyentes. Porque de gracia se os fue dada la palabra. De gracia se os fue dada. De gracia dad, mi hermano. Agradecidos también, compartiendo la gracia del Señor para el prójimo. De manera que cuando salga una palabra que usted quiera salirse algo ahí de repente, vamos al altar a orar por aquella situación. Y ahí mire, corta toda artimaña del enemigo, corta de raíz. Y de repente mire, para que se glorifique el Señor, mire, eso le va a agradar más a Dios. Vamos a ser más agradables a Dios. Primero, porque ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Ya no somos de la propiedad de Dios. Ya no somos de nuestra propiedad, somos de la propiedad de Dios. Hemos sido, mire, sellados con aquel sello de garantía del Espíritu Santo. El Señor ha puesto un sello en ti, mira, en tu cuerpo invisible, mira. Te ha estampado propiedad de Dios, mi hermano. Ya eres de Dios, somos de Dios. ¿Qué nos cuesta obedecerle a Dios y vivir una vida en santidad?
El mejor ejemplo fue Dios, que Él fue santo. Santo, no se le encontró pecado ninguno. Santo en una totalidad, apartado, lo que quiere decir del todo lo malo, de toda murmuración, de toda calumnia. Él no anduvo calumniando, Él anduvo ayudando, dando de su buena manera de amabilidad, compadeciéndose de las viudas, compadeciéndose de los enfermos. Así debo de ser yo, mi hermano. Mire, hoy estuve ajustando un timer, un reloj de un motor que prenda, y lo estuve ajustando, que prenda ciertas horas del día, 2-3 horas por día. Y he estado ajustando mi vida espiritual, dándole ajustes a mi vida, pidiéndole dirección al Espíritu Santo. Señor, ¿qué quieres que cambie, Señor? Señor, ¿quieres que sea más amable? Amén, Señor. Señor, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Quieres que ayude al necesitado? Amén, Señor. Lo voy a hacer porque he estado ajustando mi vida. Y yo creo que todos necesitamos ajustar el reloj de alguna manera. Todo ser humano necesita un ajuste. Si toda máquina la ajustan, hasta el carro que ahí de repente se anda escuchando, y usted lo lleva ahí, es que se escuchan allá las válvulas, ahí métale ahí no sé qué, o métale un aceite de esos sintéticos, de esos gruesos, para que no se oiga. Mire, a nosotros no necesitamos meternos nada. Ya tenemos lo más grande y poderoso que pueda haber en el universo, el Espíritu Santo, que nos da dirección. Pedirle dirección, ¿por dónde, Señor? Por aquí. Amén, Señor. Mire, Pedro allá le dijo: no hemos pescado nada, le dijo al Señor. ¿No has pescado nada? Bueno, avienta la red aquí. ¿A dónde, Señor? Aquí. Fue obediente. ¿Dónde quieres que la aviente? Allá. No. Yo te dije, aviéntala aquí. Amén, Señor. Fue obediente. Mire, aventó la red. Y de repente, mire, cuando, no sé si usted ha aventado una red de esas en el mar, allá en un lago, en un río, aventamos una red. Y cuando agarra algo, mire, no, hombre, se pone pesada. Pero a lo que voy es que Pedro fue obediente. Aventó la red donde Dios le dijo. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que pedirle dirección a Dios. ¿Qué quiere que hagamos? Bien, de una manera, no a nuestra manera. No se puso celoso Juan el Bautista porque allá le vinieron a contar. ¿Ya te fijaste? Vino alguien murmurando. ¿Ya te fijaste que Jesús bautiza más que tú? ¿Qué vino? Murmurando, buscando. Usted no sabe que ahí se estaba metiendo el enemigo. Si usted no se ha dado cuenta, si no ha leído. ¿Ya te fijaste que aquel está bautizando, aquel Jesús más que tú? ¿Y qué contestó Juan el Bautista? Mire, él estaba lleno del Espíritu. No estaba con traje y bien acorbatado acá como aquí que le habla. Allá con sus zapatos de bien no, mi hermano. Estaba lleno de poder. Aquella vestimenta venía sobrando, pero estaba lleno de poder. ¿Y qué dijo? Es necesario que yo mengüe y aquel crezca, mi hermano. De manera que deja que crezca en ti a cada día más y más el Espíritu Santo, y que te dé dirección. Ya no te gobiernas por tu propia cuenta, mi hermano. He estado aprendiendo, hermano. Ya, mire, yo creo que no vamos a dejar de aprender todos los días, donde mire, ya los años se nos van a ir pasando y pareciera que no conocemos todavía nada, porque la palabra es infinita.
pero vamos creciendo a cada día, vamos creciendo, porque es lo que quiere Dios, que crezcamos a cada día más y más, para llegar a la estatura cuando el Señor regrese, mi hermano. ¿Me entiende? Hay que dejar que esta carne mengue. Dice allá en Primera de Corintios, gloria a Dios, capítulo 6, versículo 12. Dice el Espíritu Santo, esa última escritura, y ahí vamos a ir terminando. ¿Ya lo tiene? Dice así: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. En otra versión dice: todo puedes hacer, todo lo que está al alcance de tu mano, de que Dios te ha prestado vida, todo puedes hacer en esta tierra. Tienes libertad de hacer lo que tú quieras, pero no todo te conviene. Venga el Salmo capítulo 34, y ahí vamos a ir terminando. Salmo capítulo 34, versículo 15. Dice: los ojos de Jehová están sobre los justos. Mire, aquellos que temen a Dios, aquellos que no les conviene todo aquello y que son obedientes. Dice: los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Fíjese, si usted está pasando por una necesidad, mi hermano, y usted se aguarda, y usted se aparta y es obediente y sigue dirección del Espíritu Santo, mire, los ojos del Señor están atentos sobre los justos. Cuando usted necesite algo, Dios allá, y usted le pide a Dios, Dios le va a proveer, mi hermano. Si está enfermo, Dios le va a sanar. ¿Por qué? Porque usted se aparta de lo malo, porque usted decide seguir a Cristo, porque usted decide no hacer todo lo que le aparta de Dios. Y dice: y atentos sus oídos, dice una vez más, los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Si usted está necesitando algo y le clama a Dios, ahí está el Señor. Mire, ¿qué quieres, hijo? ¿Qué necesitas? ¿Estás enfermo? ¿Te sientes mal? ¿No tienes trabajo? Mira, aquí estoy yo. Dice: y atentos sus ojos, sus oídos al clamor de ellos. Pero mire, a los desobedientes, a los murmuradores, a aquellos que levantan calumnias, Dios no le agrada eso. Dice: y la ira, fíjese, y la ira de Jehová contra los que hacen ¿qué? El mal. Es mal hablar de alguien, es mal levantar falsedades, calumnias contra alguien. Aquí vamos a hablar de seres humanos. ¿Es mal hablar de otra persona? Claro que sí. Es más, si somos hermanos en Cristo, no estamos hablando de otra persona, estamos hablando contra Dios. Le estamos hablando a Dios, le estamos levantando calumnias no al hermano, sino a Dios. Y dice: y la ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Yo no quiero ser cortado, mi hermano. Yo quiero morir, pero en Cristo. Yo quiero morir, pero en Cristo, mi hermano. Dele la gloria, hermano. Pero dice un versículo más, y dice: para cortar de la tierra la memoria de ellos. Dice: claman los justos, y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Mire, mi hermano, entonces, ¿qué necesitamos hacer? ¿Qué necesitamos hacer? Que ninguna palabra corrompida
salga de nuestra boca. Si va a salir algo de nuestra boca, que sea algo bueno para edificar a alguien, para ser de bendición, mi hermano, porque no somos templo y morada, porque somos templo y morada del Espíritu Santo. Y lo dice por allá: no contristéis al Espíritu Santo que estás en vosotros. Cuando alguien contrista al Espíritu Santo, ahí es porque está haciendo las cosas malas, está hablando de las personas. Si lo hicieron en la antigüedad, los mismos allá, en Hechos capítulo 6, se levantó una murmuración porque no se estaba atendiendo a las viudas, como a las hebreas, o sea, las griegas y las hebreas no se estaban atendiendo a las mesas correctamente. Y rápido, mire, obra Satanás, no se dan cuenta que está entrando la murmuración, y de repente, mire, ahí contristan al Espíritu Santo, apagan al Espíritu Santo, le dan cavidad a lo humano más en lo que está dentro de nosotros, mi hermano. De manera que yo creo que he aprendido de pedirle dirección a Dios en todo lo que yo haga. Se acabó el tiempo, mi hermano. Para la próxima le vamos a seguir, donde no vamos a contristar al Espíritu Santo. Vamos a hablar con Dios, mi hermano. Póngase ahí sobre sus pies o venga al altar, mi hermano. Vamos a hablar con Dios. Venga al altar. Si usted lo decide, venir al altar, véngase al altar, mi hermano. Ore a Dios y pidámosle a Dios aquella guía